Bien, buenos días a todos y todas nuevamente. Espero que estén súper bien. Vamos ya en nuestra tercera semana. La semana anterior ustedes tenían la entrega, ¿verdad? De su trabajo, bueno, el inicio de su trabajo del proyecto. Ya están todavía esta semana terminando de entregarla, los que todavía no lo han podido hacer. Pero les animo, chicos, a que lo hagan durante la semana. Quienes tengan problemas, acuérdense que siempre nos pueden escribir a señor Marta o a mí en el caso del proyecto para ver cómo les ayudamos y en la medida que nosotros vayamos pudiendo hacerlo, lo vamos a hacer. Si alguien se quedó sin contestar en algún mensaje, nos disculpa porque sí tuvimos bastante saturado de preguntas el WhatsApp y en el correo, pero espero que les haya podido contestar a todo, ¿verdad? Hay que seguir trabajando, lo han hecho muy bien. Este es un proyecto que va desde el primer periodo, lo vamos a continuar en el segundo periodo, ya con la ejecución de la Feria Cultural de la Española, con el tema sobre la primera circunnavegación del planeta por Magallanes y Elcano, como ya lo habíamos retomado desde el año 2019, el año pasado. ¿Se acuerdan que les dejé unas diapositivas de actividades, verdad? Entonces, sobre eso vamos a continuar. Bien, este día vamos ya con nuestra tercera semana de clases y vamos a hablar un poquito o a seguir hablando sobre el tema que ya habíamos trabajado la clase anterior. Si usted ingresa a la plataforma del colegio, en el apartado de contenidos, ahí va a encontrar usted esta separata. ¿Están viendo mi pantalla ahorita? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Van a encontrar esta separata, ustedes la pueden descargar o la pueden tener ahí a la mano cuando necesiten leerla. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Hablábamos la vez pasada sobre la romanización, ¿verdad? Después estuvimos hablando ya un poquito sobre las lenguas prerromanas, la época prerromana, que también va dentro de la romanización. Pues este día vamos a hablar de estos dos temas: la caída del Imperio Romano y la época musulmana. Ahora les voy a presentar la guía de la semana 3. De igual manera, usted la puede encontrar en ese apartado de contenidos dentro de la plataforma del colegio. Y aquí tenemos la fecha, ¿verdad? La asignatura, y nos vamos a las indicaciones. Para la primera clase de este día, se les pide que leamos la guía, que es lo que vamos a hacer ahorita. Va a pasar asistencia a usted, siempre reportándose con su tutor o tutora. Si usted no puede estar en una hora clase, tiene que hacerlo a través de él o ella, decirle el motivo por el cual no puede estar. Y después, pues acuérdese que la clase queda grabada para que usted vaya repasando. En esta hora vamos a desarrollar el tema y para ello les voy a pedir que tengan el cuaderno a la mano. Vayan colocando la fecha de este día, que es martes 23 de febrero, que coloquen el tema, caída del Imperio Romano y época musulmana. Luego van a pasar a la reflexión de la clase, que ya se las voy a presentar. Tiene que ver con el tema de la empatía, que vamos a estar trabajándolo toda la semana. También después, cuando empecemos a desarrollar el tema, mientras yo les estoy explicando un poquito, usted va a ir haciendo un esquema tanto de la época de la caída del Imperio Romano como la musulmana. Un esquema por cada tema. Después, si usted gusta, me envía su actividad al correo electrónico para verificar cómo vamos con esas ideas principales y secundarias que ustedes retoman del tema. Vamos a tratar, si nos queda tiempo, de hacer una lectura y análisis de un texto.
Y después, ya la siguiente hora clase. Señor, una pregunta. ¿Sí? Ya habíamos copiado en el cuaderno. Yo les pedí que lo hicieran la clase donde hicimos el periodo. Que hicieran la unidad, el periodo, eso. Si no lo ha hecho, deje el espacio y después mira la separata o la guía, mejor dicho, de la semana 1 y ahí puede hacer la unidad. Ah, bueno, es que sí, ya he hecho eso. Es que como vi en las demás páginas y no me acordaba que si habíamos copiado así agenda y todo eso. Ah, muy bien. Sí, ahora sí ya lo vamos a hacer. Ok, gracias, señor. Bueno, bien, para la otra clase igual vamos a leer la guía, se les pide participar en la clase, que reporten siempre la asistencia, en este caso en el chat o a través de sus tutores, tome apuntes en el cuaderno, realice preguntas, que participe de unas actividades que les voy a pasar un quizzes sobre los temas que hemos visto anteriormente. Esto va a ser la otra semana, la otra clase, el jueves. Y si usted tiene problemas de conexión, pues igual después informe. El tema de esta clase, la caída del Imperio Romano y la época musulmana. ¿Qué esperamos de usted en esta hora clase? Pues que pueda reconocer aquellos datos históricos sobre estos dos temas. Y también sepa usted que es este el motivo por el cual se da la incorporación de palabras nuevas al léxico castellano que provenían de otras palabras, porque en nuestro léxico tenemos palabras que fueron ingresadas cronológicamente de acuerdo a los acontecimientos que se dieron. Muy bien, nuestro contenido socioemocional es la empatía. ¿Quién me quiere decir qué entiende por empatía? ¿Qué será empatía? ¿Sí, chicos? Ponerse en el lugar del otro. Muy bien. Ponerse en el lugar de otros. ¿Qué más? ¿Qué más será empatía? ¿Sí? Como la compañerita dice, la empatía es ponerse, ¿verdad?, en el lugar de otros. ¿Y cómo nosotros lo podemos hacer? Pues comprendiéndoles, entendiéndoles, poniéndome yo a pensar. Si yo estuviera en los zapatos de esa persona, ¿cómo actuaría yo? Y pensar también de qué manera emocionalmente le podría yo ayudar a esa otra persona. Tengo que tener este valor muy frecuente en mi vida. No solo porque yo quiero hacer las cosas de esta manera, así tienen que ser. Claro que no. Tengo que pensar también que lo que yo hago hacia los demás muchas veces los voy a dañar. Si nosotros vemos que alguien necesita ayuda, que si alguien quiere nuestra compañía, nuestro saludo, nuestra amistad, podemos brindársela porque siempre es bonito ser empáticos, estar con ese ánimo de atender, de ayudar a los demás y el pensar también porque esa persona actúa de esa manera. Así que los invito, chicos, a que trabajemos mucho la empatía. Este día propóngase usted, ¿cómo voy a ser empático? ¿Cómo voy a ponerme en el lugar del otro y otra antes de juzgarle o de criticarle? ¿Ah? Hay que hacer esa tarea de este día. Bien, Señor, ¿a dónde vamos a encontrar la guía? en la plataforma del colegio, usted se va al apartado de contenidos, creo, o enlaces. En enlaces ahí le va a aparecer donde es que lo va a direccionar. Le da clic al link y lo va a mandar al Drive donde está alojada la guía. Bien, tenemos nuestro primer tema, chicos. ¿Quién se acuerda sobre la caída del Imperio Romano? Yo, ¿Sí? ¿Qué recuerda?
De que la caída del Imperio Romano se dio en los 476 después de Cristo. Muy bien. ¿Qué pasó con esa caída? ¿Qué acontecimientos lo enmarcaron o fueron más fuertes en ese momento? La guerra, Ah, guerras. ¿Qué más? Malos emperadores. Muy ajá, bien. Exacto. Si nosotros nos vamos a la parte, digamos, histórica de la caída del Imperio Romano, podemos ver esos acontecimientos que ustedes dicen. Porque como dice el compañerito, ¿verdad? Primero hay malos emperadores, personas que no pudieron administrar bien el sistema y es por ello que se da esto. Y fue un periodo también en el que nosotros vamos a ver, o vimos, mejor dicho, que esa autoridad de dominio que ejercía el Imperio Romano en un inicio, cuando llega a la península ibérica, allá por el año 218 a.C., hasta estas fechas, pues fue tan fuerte que después va decayendo. En el ámbito geográfico nosotros podemos ver esto. Y después, si estamos hablando, chicos, ya de la lengua, porque debemos enfocarnos. ¿Qué pasó? Hacerme la pregunta. ¿Qué pasó con la lengua cuando cae el Imperio Romano? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó con la lengua con la caída del Imperio Romano? se crearon las demás lenguas. Muy bien, ajá. ¿Qué pasó con el latín, que fue la lengua del Imperio Romano, la que en un principio se impuso y después Se creó el español por el latín. Pero ¿qué pasó con el latín? Se fragmentó. Se El... fragmentó. Crearon las diferentes lenguas romanas. Excelente. También por la caída del Imperio Romano salen las lenguas romances. Excelente. Y se quedan tres lenguas romances en España. Muy bien. ¿Cuáles son esas lenguas romances? El castellano, catalán Castellano, y griego. Y no sé si gallego. Muy pero bien. Ajá, el euskera, creo que pre era. romana era esa, si no me equivoco. Excelente, sí. Esas 4 lenguas que ustedes han mencionado son las que se hablan hoy en día como lenguas oficiales en España, pero por ahí dijeron algo del euskera. ¿El euskera es una lengua? ¿Qué? Una prerromana. 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 Excelente. Es una lengua prerromana que estaba antes de la caída del Imperio Romano. Tuvo mucha fuerza, todavía no se sabe el origen, pero fue una de las que no desapareció, que hasta el día de ahora sigue viva. Entonces, recordemos que con la caída del Imperio Romano, cuando en el siglo V empieza la invasión por algunos pueblos, estos pueblos eran los germánicos. ¿De dónde venían estos pueblos? ¿De qué lugar eran los germanos? De Francia, parte de Francia. Será de parte de Francia. ¿Están de acuerdo los demás? Hola. Chicos, ¿quién es ese? De Alemania. Ajá, de Alemania, ¿verdad? Este grupo se dice que etnolingüístico porque venía del norte de Europa, estos pueblos, y pues nos dejaron, ¿verdad? Como ya nosotros sabemos muchas palabras en nuestro léxico, porque llegaron al territorio, pero a diferencia de cómo llegaron antes los romanos a la península ibérica a imponer, a conquistar, ellos en este momento llegan solamente a quedarse, a vivir ahí, dominaron gran parte del territorio, pero no la conquistaron como nosotros vimos en la romanización. Ellos no impusieron su lengua, sino que al contrario fueron adoptando la lengua que ya estaba.
la cultura latina, o sea, la de latín. Hoy en día nosotros tenemos algunas palabras de este origen germánico en nuestro léxico castellano. ¿Cuáles son estas palabras? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Quién me los quiere leer? En la separata acá, Yo, ¿sí? Diga. el burgo, Ujú. guerra, yelmo, dardo, falda, cofia, jabón, sala, etcétera. Muy bien, aquí las tenemos, ¿verdad? Estas son palabras que venían ¿de qué lengua? Del castellano. De la lengua Germánico. Ajá, germánica. germánica, ¿verdad? De la lengua germánica que se incorporaron al castellano. Cuando el castellano, bueno, cuando el Imperio Romano cae en el año 476, ya como habíamos comentado, que se pierde todo ese imperio que existía. Y nosotros podemos encontrar palabras también que dieron ya lugar a las diferentes lenguas romances. Y como ya decía el compañerito, en España, pues las principales fueron el castellano, el catalán y el gallego. Estas fueron las tres principales. Esto es, chicos, con respecto a la lengua, de qué fue lo que pasó en la Señor, caída del Imperio Romano. Dígame. ¿verdad que a los germanos también les decían bárbaros allá dentro de la península? ¿Sí? Sí, recuerdo que sí, que era uno de los nombres. Uy, perdón. Que era uno de los nombres que aceptaban. Después, cronológicamente, chicos, vamos a ir viendo nosotros que está la época musulmana. Y en la época musulmana vamos a encontrar nosotros también incorporación de otras palabras a nuestro léxico, que nosotros las vamos diciendo día con día. En la época musulmana, ¿por qué se llamaba época musulmana? Porque los Porque llegaron musulmanes los invadieron musulmanes a la península. de la Muy, Ibérica, ¿en qué siglo? Siglo 7. siglo VIII. En el siglo 8. Muy bien. Allí es cuando comienza este dominio. ¿Y cuánto tiempo duró? Vamos, ahí lo tienen en su separata, miren. ¿Cuánto tiempo duró? 8 siglos. 8 siglos, muy bien. De esta lengua que fue el árabe, nosotros tenemos muchas palabras en nuestro léxico. Si no, usted fíjese acá que tenemos este recuadro. Y aquí nos dice en este recuadro que hay palabras de origen léxico. ¿Como cuáles? Pues podemos identificar nosotros que en el léxico científico está la palabra cifra, álgebra, alquimia, alcohol, jarabe. De la guerra vienen otras palabras como adalid, atalaya, adarve, alcazaba, tambor, alférez. En la agricultura, alcachofa, alubia, azúcar, aceite, algodón. Y así podemos nosotros ver que en diversas, ¿cómo le digo? En diversas áreas hay palabras que se incorporaron a nuestra lengua. Palabras que nosotros utilizamos día con día y que ni siquiera sabemos de dónde es que provienen. ¿Ah? Entonces también tenemos del comercio, soco, almacén, aduana, arroba, maravedí. De la casa, como aldea, azotea, albañil, tabique, azulejo, alfombra. De la alimentación, albóndiga, almíbar, arrope. Del vestido, albornoz, babucha. De todas estas palabras, chicos, vamos a hacer la segunda actividad. Yo tengo las palabras de origen árabe. Voy a copiar en mi cuaderno ahorita palabras que yo no sepa qué significan.
Por ejemplo, si yo digo, yo no sé qué significa Adalid, lo voy a anotar en mi cuaderno. Yo no sé qué significa marfil, lo anoto en mi cuaderno. Así que vamos, hagamos esa actividad, por favor. En este momento les voy a pedir que lo hagan y después voy a pedir la participación de algunos de ustedes para que me comenten qué palabras han anotado en su cuaderno. También les dije que la actividad de la clase es que podamos hacer un esquema con ideas principales y secundarias. Vamos a trabajar ese esquema. Ya vamos a hacerlo y después viene la consolidación donde usted me diga, señor, yo de la caída del Imperio Romano hice mi esquema y estas son las palabras principales y estas secundarias. ¿De acuerdo? Ya casi vamos a ir haciendo esa actividad en 4 minutitos. ¿Sí? ¿Dónde está la guía? En Esta guía que está presentando. en la plataforma del... esta es la separata y la guía. Si usted quiere la separata o la guía, ambas las he alojado en el apartado enlaces en la plataforma del colegio. Bien, en la época musulmana, chicos, como ya ustedes muy bien decían, que se dio en el siglo 8, duró 8 siglos, por eso nosotros tenemos muchas palabras en nuestro léxico que vienen de esta lengua, la cual es el árabe, porque esa, digamos, esa convivencia de los peninsulares con los musulmanes fue bastante extensa. En el norte de la península, la presencia musulmana fue muy poca, o sea, muy rápida, digamos, muy breve. Y ahí pues se hablaban dialectos latinos diferenciados. ¿Alguien me recuerda cuál es la diferencia entre una lengua y un dialecto? ¿Qué es un dialecto y una lengua, chicos? Son diferentes porque el dialecto es como surge de la lengua, es como diferentes formas de hablar una misma lengua. Excelente. La lengua, ¿sí? Me pide permiso para la separata. Muy bien, corazón. Después lo vemos y me escribe al correo o al WhatsApp y yo ya le voy a dar permiso. La solicitud. Excelente, ya se la voy a aceptar. Ahorita concentrémonos en la clase y con gusto yo le doy la autorización en unos minutos que termine para que la pueda tener ahí lista. Oye. Bien. Vaya, señor. Gracias, corazón. Bueno, entonces les decía, la lengua, chicos, es como más amplia, como la compañerita decía también, que el dialecto depende de la lengua. El dialecto se habla en un territorio específico, es como más chiquito. ¿Por qué? Pues porque es una variedad de esa lengua. Nace de ella y solamente se va a hablar en un territorio determinado. Acá en la separata nos dice también que habían dialectos latinos diferenciados. ¿Qué significa esto? O sea que habían pequeñas lenguas que eran como las hijitas del latín, que era su lengua madre. Entre estas lenguas están el gallego, el astur-leonés, el castellano, el aragonés y el catalán. ¿Y qué lengua era la que se hablaba en la zona musulmana? ¿Cuál lengua es, chicos? El árabe. Ajá, el árabe venía del árabe, de los musulmanes. Pero fíjese bien que la mezcla de unas lenguas con otras dieron lugar a que se realizara una nueva lengua. Y esta lengua era la que se hablaba en la zona musulmana, específicamente donde el árabe tuvo una gran ventaja sobre todas las lenguas. ¿Cómo se llamaba? ¿Me están viendo la separata? Busquémoslo en la separata, está lo que yo les estoy diciendo. Mozárabe.
El mozárabe, excelente. Esa era la lengua hablada en la zona musulmana. ¿Ah? Ellos, pues en ese momento, vivían en algunos territorios que después vemos nosotros que fueron reconquistados por algunos de los reinos cristianos en la zona norte. Y así, pues después con esa fusión, terminaron como dándose a conocer las mismas costumbres, religiones, o sea, como compartiéndolas. Bueno, ahora chicos, les he hablado un poquito de la caída del Imperio Romano y de la época musulmana, que tiene que ver específicamente con las lenguas. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a conversar nosotros un poquito sobre lo que hicieron en su actividad. ¿Quién me dice? Natalia Santos me ayuda y me dice qué palabras usted anotó en su cuaderno que desconocía de la lengua musulmana. Natalia Santos, creo que es de octavo A, ¿verdad? ¿Está por ahí, Natalia? No. Elías Ernesto, ¿me ayuda? Gracias, Natalia. ¿Sí? ¿Quién más me quiere ayudar entonces para ir avanzando? ¿Qué anotaron? ¿Qué palabras son las que anotaron ustedes que desconocen de la época musulmana? Pablo, levantó la manita. Sí, señor. Adalid. Adalid, muy bien. Solamente esa anotó. No. Alquimia, Ujú. adarve, alférez, Sí. marfil. Eso yo me acordaba, pero no me acuerdo, señor. No sé. ¿Qué Ajá. significaba? Yo me acuerdo del Soco. marfil, de las estatuas de marfil. Oh. Ajá. Muy bien. Maravetti, albornoz y babucha. Ah, muy bien. De acuerdo, anotó bastante. ¿Ya vieron? Si nosotros nos ponemos a enlistar palabras, vamos a darnos cuenta que desconocemos muchas de ellas. ¿Por qué será que las desconocemos? Hay algunas razones, ¿verdad? Porque este tema lo estoy viendo con los novenos ahorita y después ustedes lo verán también el próximo año, porque son palabras arcaicas, palabras antiguas que han estado en nuestro léxico, que con el tiempo van desapareciendo o simplemente han sido olvidadas del todo y ya no se dicen. ¿Sí, Adonai? ¿Me levantó la manita? Yo también puedo decir mis palabras que anoté. Claro que sí, con gusto. Ok, anoté alquimia, atalaya, alfredez, soco, alboroz, babucha, burgo y tabique. Muy bien, gracias. Ahí tenemos otra lista de palabras que nosotros desconocemos. ¿Cuál es la mejor manera de nosotros encontrar, chicos, el significado de esas palabras? ¿Qué debo de hacer? Ir a San Google. No. ¿Qué será? Diccionario. Bravo, el No, diccionario. San Google. Si no tengo diccionario, entonces El diccionario de San Google. San Google me va a ayudar. Ah, pero en Google ustedes pueden descargar el diccionario de la Real Academia Española. Los que tienen celular o tableta también pueden descargar la aplicación. Ahí está la aplicación del diccionario. Cuando yo no sé algo, rapidito voy al diccionario y me saca de dudas. ¿Ah? Bien. La segunda actividad, chicos, que les decía era hacer un esquema. Acordémonos que los esquemas son ideas principales y de esa idea principal yo voy a sacar ideas secundarias. Una persona que me ayude a decirme las ideas principales y secundarias que encontró en la caída del Imperio Romano. ¿Quién será? ¿Quién me ayuda?
La idea principal es la caída del Imperio Romano en el año 479 después de Cristo. Y lo secundario fue la llegada de los musulmanes. Duró 8 siglos. Ujú. Muy bien. Sí, acordémonos que en la caída del Imperio Romano tenían que ser un esquema y de la época musulmana, segundo esquema, ¿verdad? Eran dos esquemas diferentes. Hay que orientar esa actividad haciéndola de esa manera. Bien, chicos y chicas, les agradezco por su participación. Los tengo que dejar porque ya se tienen que preparar para la siguiente clase. Les invito a que me envíen a mi correo lit.clases2021@gmail.com la actividad que han realizado de los esquemas y de las palabras, ¿verdad? Esto nos va a ayudar porque Señor, yo puedo ir revisando cómo ustedes están trabajando y darles algunas observaciones de mejora si es necesario. Y así pues podemos ir también comunicándonos a ver cómo estamos ahí con las actividades de su cuaderno o de comprensión lectora que se hagan más adelante. La próxima clase, como les decía, vamos a continuar. Les voy a hacer un pequeño quizzes, no es un laboratorio, no es un evaluado, solo es una actividad como autoevaluación para ver lo que hemos ido aprendiendo sobre estas clases. Y vamos a empezar ya la lectura de textos. Si alguien me iba a preguntar algo. señor, que era de hacer de unos esquemas, decía usted. Sí, ahorita de la clase les dije que íbamos a hacer un esquema de ideas principales y secundarias, tanto de la caída del Imperio Romano y un segundo esquema con la época musulmana. Eso lo puede hacer después, cuando tenga tiempo, si no lo hizo ahorita, porque lo ideal es irlo haciendo al mismo tiempo en la clase. Bueno, los dejo, chicos, porque ya faltan 3 minutos y a la siguiente clase está lista esperando por ustedes. Se cuidan mucho. Si tienen dudas, preguntas, me escriben. Cuídense. Adiós, señor. Pase feliz día. Señor, ¿De qué tema sería? De la caída del Imperio Romano sería. Sí, corazón. Y de la época musulmana. Vaya. Sí, ya voy a revisar el correo para darle admisión en la separata. Cuídense, chicos.